O sea, el primer encuentro de la teoría del amor, donde profundizamos un poquito tanto en estas propuestas, ¿cierto? Teóricas, pero también sobre aquello que para Eric Fromm no es el amor. Después en el segundo encuentro estuvimos hablando un poco acerca de los cuerpos del amor, es decir, las diferentes formas en que se puede encarnar ese concepto. Y el tercer encuentro, que fue el pasado, que aún no he subido el link de la clase, lo subo esta semanita, habló sobre la desfragmentación del concepto del amor en las sociedades contemporáneas. Entonces, yo siento que pues, lo que nos está tratando de explicar Miguel es de cada uno de estos encuentros, ¿qué se nos queda? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas ideas que nos han estado moviendo a lo largo del curso? Me parece también muy interesante que veamos que de cierta forma la obra de Eric Fromm, aunque estamos hablando de que este es el encuentro de cierre, de cierta manera también queda abierto, ¿no? Queda abierta la pregunta, queda abierta los cuestionamientos que nos ha generado la obra. Entonces, antes de empezar, digamos, como este encuentro, quería, Manuela, por ejemplo, ¿qué podría rescatar de estas tres últimas? Mm, pues a mí la verdad como que se me están deconstruyendo muchos conceptos, creo que es como la palabra, como que no puedo decirte ahora, esto y esto y esto, porque estoy como literal, como tratando de encontrar dentro de mí como precisamente eso, ¿no? Como que no que rescato, sino como que aprendo de cada encuentro. Creo que algo que se me ha quedado muchísimo y que lo he pensado muchísimo, que es como desde dónde uno actúa y desde dónde uno se mueve. Creo que es como lo que más se me ha quedado, como un poco refiriéndonos como a los cuerpos del amor, ¿no? Como desde donde uno ama, desde donde uno no solamente ama al otro, sino que también se ama a uno, ¿no? Como que es algo que se me quedó súper, súper así, como que cada que hago algo, cada que digo algo, cada que escucho algo, cada que me doy cuenta que estoy haciendo, es como, ¿y yo desde dónde estoy haciendo esto? Sí, como que tengo como esa conciencia ahí, como todo el tiempo que me hace esa pregunta, ¿no? Creo que es como algo que no es como lo único que se puede rescatar, pero es algo que sí me ha movilizado mucho desde que empezó el curso. Sí, yo les cuento que realmente, también le decía a mí que hoy que hablábamos, a mí el curso me ha movido muchísimo. Siento que de cierta forma ha generado cierta sincronía con ciertas cosas que están pasando en mi vida, que se están moviendo. Y bueno, así como a modo, pues desde mi sentir, desde mi pensar, ha sido por lo menos el primer encuentro. Yo creo que ha sido clave esta idea de entender de que el amor, de que el primer gran desliz que tenemos con respecto al amor es buscarlo afuera, o sea, como que siempre estamos buscando el amor, ¿no? Que es parte de, de una forma inmadura de percibir el amor, que es siempre lo estoy buscando en una pareja, lo estoy buscando en la familia, lo estoy buscando en mis amigos, lo estoy buscando en un trabajo. De cierta forma, siempre el amor implica ir mucho más allá de uno. Y esa idea se me ha quedado muy, muy presente y ha sido, bueno, entonces la propuesta de Eric Fromm es cómo yo puedo crear formas, ¿ya? A partir de mí. Y yo creo que ese es como, así empieza también este el último capítulo de la obra, que es, dice Eric Fromm que básicamente del único amor del que nos podemos fiar y del cual podemos tener seguridad es el amor de uno mismo, ¿ya? O sea, de que nacemos, puede ser que nuestros padres nos den o no nos den amor en función de cómo ellos entienden, viven y encarnan y han heredado la forma de amar. Constantemente podemos estar vinculados a vínculos de pareja, que puede que funcione o no funcione, o puede ser que nos decepcione o que habrá heridas, etcétera. Pero lo que es de cierta forma sí nos corresponde a nosotros constantemente, pues es el amor propio. Entonces, o lo asumimos o pues de cierta forma vamos a estar constantemente repitiendo ciertos patrones, accediendo a lo que Eric Fromm llamaría una cierta mendicidad con respecto al amor, ¿no? Como que estaríamos constantemente buscándolo donde no lo vamos a encontrar nunca. Entonces, ese punto se me quedó muy presente. Otro punto con respecto a la teoría del amor, creo que fueron las cuatro propuestas o los cuatro fundamentos de lo que para Eric Fromm es el amor maduro, que a mí por lo menos se me han quedado, yo siempre me he peleado mucho con todo esto de las recetas, ¿no?
como de que en la vida las cosas tienen una receta establecida, pero me parece muy interesante estos principios que propone y es uno, eh, la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad afectiva, el cuidado de uno mismo y de los otros, el respeto por uno mismo, lo cual se vincula también con la dignidad, y el último que es el conocimiento de sí, que es creo que la clave de cualquier ciencia, de cualquier búsqueda, de cualquier camino que tomamos. Eh, ¿qué, qué puedo conocer yo de esto? ¿Cómo me conozco yo a través de esto? Y sobre todo, pues, entender de que si realmente queremos hablar del amor, pues hay que conocernos. Si no, pues no podemos amar aquello que no conocemos, que es como la propuesta de San Agustín. Entonces, de esa idea también se me queda. Migue, que me gustaría escuchar a Migue de pronto del primer encuentro, que se le quedó así como muy presente. Vale, a mí lo que me queda muy presente, una idea marcada eh, a internalizar en mi vida es que desde Fromm, desde la obra de Fromm, el amor también como un acto de dar, como un saber dar, y ya que en ese dar nos recreamos, ¿no? Como que nos alineamos con esa facultad creadora de dar, de expandernos a través de ese dar, ¿no? De ser algo más que solo nosotros mismos, individualizados, sino que precisamente en ese acto de amar, al parecer nos expandemos. Y al parecer eso es lo que necesitamos eh, en una cultura donde hay tanto narcisismo. Y no narcisismo como algo naturalmente malo, sino como algo de lo cual no se nos educa. No, en las instituciones educativas, a menos que uno estudie ciencias humanas y pase que se estudia Fromm, no se nos dice de que hay que trascender esas estructuras narcisistas que de una o en otra medida hacen presencia en nuestra vida psíquica, consciente o inconscientemente. Y que es precisamente entonces poder ubicarnos desde un lugar de abundancia, desde un lugar de vení, vení, yo te doy, yo puedo amar, no solo a ti, porque esa es otra idea de que Fromm constantemente repite, si una persona dice solo amar a una persona y esa persona es la única que puede amar, pues también ahí hay un amor inmaduro, un amor simbiótico, de que solo puede amar una persona porque con esa persona los dos narcisismos entran en sinergia y son ellos contra el mundo, porque también entonces él nos propone esta idea de que amar empieza desde la individualidad, pero esa individualidad se conecta con un todo. Entonces esas son dos ideas importantes ah, para mí, para tener en cuenta, para poder también así ir también introduciéndonos a lo que el capítulo de hoy nos convoca, que es la práctica de amar. Pero antes de ir ahí, Mónica, no sé si tienes alguna palabra, algún comentario que quisieras añadir. Santi me robó el comentario. A mí me quedó mucho eso de los 4 principios, digámoslo así, y eso de como del amor como un arte de creación. Me encanta porque es como uno va creando ese amor hacia uno mismo a partir de ahí y hacia todo lo demás, sea lo que haces o quien sea. Y también como ustedes habían dicho esto como de como que a través de mí es que yo logro amar la vida y eso. Entonces es como desde un amor, sea el que sea, ese amor y esa energía se extrapola a todo lo demás que tú ves, ya sea como lo que sea en la vida. Pero me han quedado como destellos, ¿sabes? No siento que tengo una respuesta, sino como que tengo destellos de cada clase. Como de, por ejemplo, en la primera siento que se limpió mucho y se confirmó mucho eso de cómo es el amar al otro y cómo es ese amar para uno y qué es lo que no es amor, que está como bastante claro entre todos por lo menos. Y me queda como muy presente la asociación que han hecho con el arte. No tengo recuerdo de las imágenes, pero eso fue muy lindo, como transitar cada concepto con imágenes, como eso me gustó mucho. Y ya, la tercera no estuve, así que no puedo hablar. Vale, te contamos un poquito, porque por lo menos de la segunda también me gustaría que rescatáramos un poquito algunas cosas. Y la segunda, que era sobre los cuerpos del amor, me pareció muy interesante también entender, digamos, pues Eric Fromm lo aborda a partir de las relaciones humanas, ¿no? Esto en la filosofía se ha pensado a través de otros conceptos mucho más abstractos, que ya pues en su debido momento los abordaremos. Y es pues entender, digamos, esa forma en que heredamos el amor materno y heredamos el amor paterno.
El amor materno desde la incondicionalidad y el amor paterno desde el reconocimiento. Es decir, yo te amo si tú haces esto, esto y esto, ¿no? Obviamente eso, Eric Fromm lo planteaba hace ya, pues, como hemos dicho, hace bastantes años, hace décadas, y hoy en día, digamos que el amor materno y el amor paterno, pues constantemente están transmutando, en constante cambio, en la medida en que la cultura va cambiando. Hoy podemos pensar que realmente la maternidad no es algo eminentemente de mujeres, por ejemplo, o que la paternidad no es algo eminentemente de los hombres, sino que es como si fuesen energías, como si fuesen actitudes, como si fuesen facultades, ya que eso depende, eso lo puede desarrollar, digamos, cualquier humano. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la adopción de niños, ¿no? O en tíos o en amigos que crían niños y que de cierta forma comparten esas energías con los seres. Entonces, eso me pareció muy interesante. Lo otro es ver un poquito y entender un poco, o la propuesta que sacamos del segundo encuentro, que era pues este ejercicio de convertirnos en nuestro propio padre y nuestra propia madre, ¿ya? Como tener la capacidad o hacer el ejercicio, el cual no es nada fácil, el cual implica pues sí un proceso de profundización, de autoconocimiento, de análisis, de bueno, decir, de mi padre yo heredo este tipo de energía o este tipo de forma de entender el amor, de mi madre yo entiendo este tipo de manera de entender el amor, y ya a partir de ahí, como yo mismo empiezo a construir y a edificar un poco lo que yo realmente eh, necesito darme a mí mismo, ¿ya? Y es como superar un poquito esta constante demanda que tenemos con nuestros padres de exigirles algo que quizás ellos no tienen o que quizás ellos no han, simplemente en sus procesos son diferentes a los nuestros, lo cual eso pues me pareció sumamente interesante. Y que No sé, después ahí, Ujú. ya ahí te interrumpo precisamente eso mismo que fantasiosamente o no, idealísticamente, no sé si es una palabra, pero eso que le esperamos de nuestros padres, de nuestra mamá y nuestra papá, después también eso mismo se lo vamos a pedir consciente o inconscientemente a nuestros amigos o a nuestras parejas. Entonces es importante señalar esa relación con los padres, madres, para también así entender cómo nos relacionamos con los amigos y parejas, porque también leyendo a Freud entendemos que tiene mucho que ver esa relación. Claro, y allí con lo que dice Miguel, pues también está la idea básica de que realmente cada cuerpo tiene un lenguaje de amar, ¿ya? Mm, digamos que podemos hacer un análisis de Eric Fromm, entendiendo, digamos, una dimensión narcisista, egocentrista, simbiótica, pero de cierta forma cada cuerpo pues tiene una forma en la cual ha experimentado el amor de una forma muy particular y tiene, digamos, como una forma de comunicarlo, expresarlo o inclusive de guardarlo. Entonces eso me parece sumamente interesante pues a la hora de plantear toda una ética de las relaciones entre los cuerpos. Y es bueno, a partir de toda esta diversidad, cómo podemos vincularnos reconociendo al otro desde su particularidad. Yo creo que eso es clave en una ética humana y es no hacer del otro una extensión de mi ego. Es decir, no, yo no te veo a ti, veo simplemente mi espejo, sino que también entiendo que aunque haya dinámicas de espejo, tú eres un otro, radicalmente otro. Y lo interesante es, pues, digamos, la propuesta de madurez que propone Eric Fromm es, bueno, ¿cómo vamos a tejer esos puentes? Ya esos puentes de diálogo, esos puentes de relación, y por eso es fundamental el conocimiento de sí mismo, porque si no vamos a estar constantemente haciendo proyecciones, no es que vamos a llegar a un punto en que no lo vayamos a hacer, no, pero el punto es, pues, el ejercicio constante de ser consciente de qué forma estamos proyectándonos constantemente en nuestros vínculos significativos. De ese, dime. Como el amar al otro desde la herida, como buscar eso en el otro que uno no tiene o no ha sanado, por así decirlo. Wow, eso es lo otro que yo creo que hemos venido como dándole bastante movimiento a lo largo del curso y es, bueno, entender que los cuerpos, si hay algo que los determina la forma en que entienden el amor, pues son nuestras heridas, las heridas emocionales. Y ahí puedes rescatar que hay muchos tipos de heridas, o sea, el abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación, la negación. eh, bueno, por ahí se van desprendiendo muchas otras heridas emocionales y que muchas veces es desde esa herida que demandamos. Un poquito lo que planteaba Manuel al principio. Es decir, yo desde dónde estoy situado para relacionarme con el otro, para tomar una decisión, para actuar, para crear, ya desde dónde.
Y acá pues lo cierto es cada vez poder hacer conscientes más estas heridas que hemos venido, se nos han venido abriendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, en qué momento desde una sensación de vulnerabilidad infantil nos sentimos abandonados, o en qué momento una relación muy simbólica nos hizo sentir traicionados, o en qué momento una institución generó una sensación de humillación, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues, entender de que estas heridas son como oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Que toda herida implica pues una conciencia de la misma y que si huimos de la herida, constantemente no vamos a poder como enfrentarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, sino que vamos a estar constantemente cayendo en el primer principio que plantea Eric Fromm, y es, voy a seguir buscando afuera lo que no, de lo que estoy huyendo por dentro. Entonces es un ejercicio muy cuáles son estas heridas, qué demandan estas heridas, y pues la gran propuesta, digamos, estética, pedagógica, terapéutica de Eric Fromm es, puedo hacer arte a partir de estas heridas, ¿ya? ¿Cómo puedo comunicarlas? ¿Cómo puedo expresarlas? ¿Cómo puedo darles forma? Y sobre todo entenderte que nos pertenecen. ¿Por qué? Y eso es lo otro que me parece sumamente fundamental entender, y es que la culpa aquí no sirve de nada, ¿cierto? En la teoría del amor, la culpa no sirve de nada. Si yo digo, no, es que yo tengo esta herida porque a mí me la hizo tal, y yo sigo constantemente eh, echándole la energía a esa persona, no, es que a mí me traicionó tal persona, a mí me abandonó tal persona, y yo es por esto que veo así, eso no me sirve a mí de nada, sino entender de que realmente somos seres humanos en constantes procesos de aprendizaje, que muchas veces la herida que nos abre el otro es un efecto espejo de su propio proceso, ¿ya? Entender de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿ya? Y que muchas veces lo que las personas tienen son heridas. Entonces, eso es me parece sumamente importante. Eh, y no sé qué idea les llega a ustedes con respecto a todo esto de la herida y de cómo podemos hacer arte a partir de ellas. A mí se me vienen dos cosas a la cabeza. Alguna vez le escuché decir a alguien que las historias similares se encuentran y es como un poco que quizás, no sé si sea como algo general o algo que yo he vivido en mi familia, quizás, más bien, que se tienden a conocer y a ser pareja personas que tienen heridas similares, Mm, quizás buscando, no sé si un reflejo o una forma de verlo fuera de sí, no sé. Em, y creo que eso es interesante planteárselo, ¿no? O sea, en el momento en el que yo reconozco qué procesos llevo, qué heridas tengo, puedo elegir si busco algo similar o busco algo distinto a lo que he visto, ¿no? Creo que es como lo que se me viene a la cabeza con eso. Y lo que decías de hacer arte a través de esas heridas, pues en inglés, paint, es como pain de dolor, ¿no? Y, y como que dicen que, pues, que el arte viene precisamente de eso, pero yo no creo que solamente del arte vengan heridas, creo que también vienen otro tipo de procesos, ¿no? Como de entendimiento y de, como de comprensión de sí, ¿no? Por eso, precisamente por eso el arte es subjetivo, porque si bien el artista está expresando algo a través de ese arte, pues también quien lo ve pone en ese arte algo de sí, ¿no? Entonces creo que no, pues yo no veo el arte solamente como que es creado por el dolor, creo que es creado por un intento de comprenderse, más bien, creo que es como por ahí. Y creo que sí es importante, o sea, incluso pues, como les conté al principio, justo estoy como en ese proceso, ¿no? Como de entender qué ha pasado en estos casi 30 años de existencia. Y la única forma en la que he podido hacerlo es a través de la escritura, ¿sí? De recopilar todos esos escritos que yo tenía, escritos horribles, o sea, ortografía horrible, ¿sí? Pero que contienen muchas cosas que me pasaban y no está específico, o sea, no está como, hoy querido diario, hoy, no, son historias, literal son historias, o sea, que yo me sentaba a escribir que el monstruo venía y que era de tal color y tal, y para mí esa ha sido una forma de expresar, ¿no? Como de poder organizar un poco mi historia.
Entonces creo que más bien el arte en todas sus expresiones es eso, es un intento de comprensión, no de mostrar la herida, sino de comprenderla. Creo pues, no sé, yo lo veo es como por ese lado del sanar, más que del, oh, sí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿cómo duele? Tiene, ah, tengo esto, ¿cómo pasó y cómo hago que deje de doler? Claro, porque si no caeríamos también en la tendencia, que eso me parece interesante rescatarlo también de Eric Fromm, y es el tema de las tendencias que tenemos los humanos al masoquismo o al sadismo, ¿no? Entonces también, y eso lo podemos ver mucho en el arte. Hay muchos artistas que constantemente sus obras tienen que ver generalmente con principios masoquistas, con darle a la llaga, darle a la herida, darle a la herida, darle a la herida, y bueno, son procesos. Pero sí me parece muy interesante lo que dijo Manu, porque yo creo que tenía que ver con la pregunta que yo quería hacerles, y es, bueno, ¿qué es una herida? ¿Ya? O sea, ¿qué hacemos a veces con las heridas? Yo creo que no es una pregunta de responder fácil, eh, porque tiene que ver, yo creo que también con este capítulo, y es entendiendo, siendo conscientes de que somos seres vulnerables, ¿cierto? A ser heridos constantemente o que hemos sido heridos a lo largo de nuestras vidas, pero que no solamente somos eso, por supuesto, que yo creo que es la propuesta que dice Manuela, es el arte puede pensarse también desde nuestra potencia, desde nuestras fuerzas, desde nuestras capacidades, desde el amor, desde la alegría, no solamente desde la herida. Lo que pasa es que también es como que se vinculan a veces, ¿no? Como que una herida florece y puede salir una gran fuerza y una gran alegría. Quería preguntarles un poco eso, ¿no? Y es, eh, pues es, es una pregunta que yo me hago a mí mismo y es, a veces veo la herida, ¿no? A veces vemos las heridas. Cuando las vemos y las identificamos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ellas? Entonces quería preguntarles a ustedes también como a nivel personal, cuando ustedes identifican también, pues aquí estamos cuatro psicólogos, cuando ustedes identifican una herida, ¿qué hacen a nivel personal? Y me gustaría que de pronto hiciéramos el ejercicio con un ejemplo. Es decir, mira, si yo tengo la herida, no sé, tal herida, estoy en este momento haciendo esto, o creo que puedo hacer esto, o me gustaría hacer esto, o quizás no me lo he preguntado y creo que me emerge esto. Híjole. Vale. Mm, Pero, ay, perdón, dale, dale, Mónica. dale, Mónica, tú. Me vuela mucho la cabeza esa pregunta, pero creo que depende de la herida, de la emoción que evoca esa herida en determinado momento. Tipo, mi actitud hacia esa herida no va a ser probablemente la misma hoy que mañana. Pero, por ejemplo, si yo sé que Mónica tengo una herida paterna de negación y rechazo, que a veces me da como cosita que el mundo me vea, pues yo tengo que trabajar eso y en lugar de mirarlo o echarle la culpa, me recuerdo de que, hey Mónica, tú estás en este mundo por algo, el man te dio la vida, tú vales muchísimo, que no importe que te veas, como un trabajo de todos los días, pero no sé, depende, cómo uno transforma esa herida. Y al fin y al Wow, cabo es mala la herida, o sea, es como lo que forma tu vida, es lo que forma tu cuerpo, no sé, o sea, todos lo vamos a tener de alguna manera u otra. Y eso de, perdón que me voy para el otro tema, pero eso que hablaban de que hacer arte con la herida es como eso de crear. Para mí el arte es una forma de crear, que puede ser como lo decía Manuela, desde el arte o desde la creación del construir algo con un vínculo con otra persona, que eso también puede ser un arte. Y de pronto y cómo esa herida moldea mi arte, porque va a moldear cómo yo percibo el mundo inevitablemente, sea que esté sanada, sea que no, siempre vamos a estar conscientes como que esta es mi herida, esté sanado o no. Y eso ya forma parte de mí y cómo moldea mi danza, o cómo moldea mi pintura, o la forma en la que escribo, o la forma en la que ta. No, che, es muy loco. wow, Moni, yo creo que acabas de plantear algo sumamente, me parece que lo rescato también llevándolo al pensamiento de Eric Fromm y es, si hay un proceso importante en la relación con las heridas, es pasar de la culpa a la responsabilidad, que Mm. es como los pilares de la propuesta de Eric Fromm. Porque en la medida en que yo dejo de echarme la culpa, ¿cierto?
o echarle la culpa a alguien y lo asumo y asumo que la herida es parte del cuerpo, es parte de mi alma, es parte de mi proceso de aprendizaje, pues ya ahí hay una fuerza. O sea, te yo hace fuerte. recupero una voluntad, me hago dueño de, y entonces puedo diligenciar algo. Por acá sonó el vallenato, epa. Ese vallenato que generalmente suele estar impregnado de culpa, ¿no? Todas las canciones de baladas son culposas. Em, Mire que a mí me pasa algo curioso con las heridas. Yo no me doy cuenta que estoy herida. O sea, creo que es algo que he descubierto en terapia. Como que o sea, yo actúo, ¿no? Como normal, vivo mi vida tal. Y luego en terapia es como, parce, o sea, estoy actuando desde, o sea, como que en serio caigo en cuenta de que tengo una herida, ¿no? Como de que está ahí. Y es algo refamiliar porque a mí me enseñaron a no ver esas heridas, ¿sí? Como a vivir tal cual y ya está, y como reaccionar y responder a lo que el mundo te demanda. Pero a mí no me enseñaron a ver, o sea, no fue como que proactivamente me enseñaran, sino que yo no vi a alguien que viera esas heridas en sí mismo. Entonces, para mí fue como cuando yo empecé, fue como, esta es la generación que debe sonar eso, porque en mi familia yo nunca lo vi, o sea, como que los adultos obviamente sufrían, obviamente tenían sus vainas, pero nunca fue como me está pasando esto, o yo me tocaba suponer, ¿no? Como, está triste, está enojado, en tal, pero nunca vi ellos en dónde estaban heridos, solamente vi cómo reaccionaban. Entonces a mí, en mi caso, ha sido ver dónde está la herida, ¿sí? Y muchas veces yo no la veo, sino que la ven los demás y es como, mira, vos actúas así, así, es como, y claro, ahí empieza una resistencia ni la berraca, porque es como, ¿cómo así que él lo ve y yo no? Sí, o sea, yo debería ser consciente de mis heridas y me lo está diciendo alguien externo a mí, entonces o sea, inconscientemente lo tomo como si fuera un ataque. Entonces vuelvo y reacciono con la misma herida que ya tengo, que me la están diciendo, que vivo con ella y tal. Entonces para mí ha sido más verla, aprender a identificar en dónde está y entender que el otro también está herido, que el otro también ha sido como ha vivido una experiencia de vida que lo ha marcado, ¿sí? Una herida quizás es una marca, ¿no? Como cuando uno hace el HTP del árbol casa por persona y el árbol siempre tiene una herida, en alguna parte hay una herida. Es como que todos tenemos algo que nos ha marcado, ¿sí? Que nos ha, como decía ahorita Mónica, que nos ha quizás hecho ver la vida de una forma distinta y vivirla de una forma distinta. ¿Sabes? Como que tú no eres el mismo cuando no has tenido mascota a cuando tienes mascota y se te muere. Ahí hay una herida. Y ahí tú empiezas a ver las cosas de forma distinta, no solamente porque es la pérdida, sino que muchos conceptos llegan nuevos, ¿no? Entonces lo que decías ahorita, como amar lo conocido y no amar lo desconocido, entonces como uno no conoce la muerte, entonces no puede aceptarla porque no la conozco, entonces ¿cómo la voy a aceptar como parte de mi vida? Ya luego cuando se muere un familiar, entonces como que yo pienso que esas heridas hay que saberlas identificar. Y yo, por ejemplo, o sea, no quiero hablar mucho como eso porque está siendo grabado y no quiero que se sepan mis traumas en YouTube. Pero mira que a mí me pasa algo re bonito, hace como 2 o 3 meses. Yo estaba en un proceso de perdón. Yo quería perdonar a alguien muy cercano a mí, y no había podido, había hecho de todo, de todo, de todo, de todo, todo, todo. Y entendí, yo no sé, algo pasó en ese momento, estaba sonando una música que me recordó a la situación, que me recordó a la persona, que me recordó los procesos que esa persona había vivido. Y para mí fue como entender que yo podía perdonar y que podía sanarme si estaba lista para soltar el dolor. O sea, para mí eso fue como, si yo dejo de vivir desde un dolor de víctima y vivo desde un entendimiento de que esa persona tiene sus procesos y que no lo hizo en contra mía, sino porque lo hizo porque era lo único que sabía hacer, porque era lo único que le habían enseñado, porque no tenía de dónde más actuar. Si yo lo veo así, yo puedo soltar el dolor, porque estoy entendiendo al otro desde su proceso y no desde mi propio narcisismo y desde mi propia herida que está ahí activa. Y ahí pude no cerrarla,
sino que cicatrizara. Eventualmente paso por ahí, ¿no? Y es como que me acuerdo como, como que todavía escoce un poquito, pero cada vez está un poquito más cerradita. Entonces para mí fue como que esa serie, como que entendí que las heridas se pueden cerrar si uno entiende qué sentimiento está vivo ahí. Y si uno puede comprenderlo, analizarlo y como move on, como, vale, listo, sentí esto, lo valido, lo entiendo, entiendo desde el otro, desde dónde está actuando también, lo que puedo suponer, ¿no? Porque uno tampoco comprende enteramente al otro, pero uno lo puede ver desde un lado más amable, ¿no? Como un poco lo que dice Miguel, creo que se llama, Don Miguel, el que escribe los cuatro acuerdos, es que se llama Miguel. Miguel Bueno, Ruiz. Miguel Ruiz. eso, Miguel Ruiz. Eso de no te tomes nada personal es ahí, o sea, en el momento en el que tú entiendes que el otro no te hirió de una forma como que te quería herir, sino que tiene su proceso y aparte que tú eres un actor dentro de la película de él y que él te ve distinto a como tú te percibes, ahí Uf, todo cambia, o sea, ahí uno es como, buff, o sea, ya, uno como que entiende un montón de cómo funciona, ¿no? Cómo funcionamos en esas dinámicas humanas que manejamos a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de compañeros de trabajo, como que hay uno, pues yo por lo menos como que he empezado a ver todo como, no sé, distinto. Manu, tocaste puntos muy brutales, muy brutales. Digamos, esa ética de no tomarse nada personal, yo creo que eso es como un principio que tiene que ver mucho con las estructuras de nuestra mente, ¿no? O sea, eso es un principio que viene a hackear cosas de nuestra mente. O sea, cuando uno se dice a uno mismo, no me lo va a tomar a personal, porque esto tiene que ver, yo creo que la forma en la que uno siempre constantemente tiende a victimizarse, que es lo que estabas diciendo. Yo creo que eso es clave. O sea, si vamos a hablar en este capítulo, la práctica del amor, tenemos que empezar por identificar cuáles son esos verdugos, esas víctimas que nos habitan. ¿Ya? Porque si hay algo que nos quite energía, que nos conlleve a tomar decisiones, que nos lleve a crear cosas, vínculos, eh, a partir del fracaso, de lo que diría Eric Fromm, o a partir de la inmadurez, es la victimización. Porque la víctima generalmente, volvemos otra vez a como empieza el libro, ¿no? La víctima lo que está buscando es un amor que no se da, está buscando una herida que de cierta forma a veces no tiene el carácter para mirar, o que no sabe, no tiene las herramientas también, ¿no? Para conocer, Entonces, yo creo que ahí eso es clave. O sea, de- si, si seguimos, digamos, sintiéndonos o seguimos viendo las heridas desde la victimización y no como potencias, que creo que también lo que dio, no sé si Moni o Manu o Mónica, y es la pregunta, o sea, ¿qué es una herida? Si yo veo la herida siempre como una cuestión que sangra, donde yo soy víctima, donde a mí el mundo me hiere, donde pobre de mí, yo todo lo que he hecho, todo lo que yo soy, a mí me hieren constantemente, pues yo no voy a hacer nada, ¿cierto? Pero si entendemos que parte de nuestra experiencia humana es ser seres vulnerables, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo con fortalezas, capacidades, y que de cierta forma las heridas son, desde mi perspectiva, yo lo relaciono mucho con la metáfora de la caverna. Estamos encerrados en una caverna y de repente alguien le da un martillazo y resquebraja un pedazo de la caverna, ¿cierto? Eso podemos verlo, no, pobre de mí, yo estoy aquí encerrado en esta caverna y ahorita me va a caer agua y tal, o lo veo como una oportunidad para salir de la caverna y encontrar un mundo de posibilidades. Mano. Es que me hiciste acordar de la profecía autocumplida, ¿no? Como que la víctima puede actuar desde la victimización precisamente buscando lo que ya conoce para como validarse a sí mismo o a sí misma que es víctima, ¿sí? Entonces sale de una caverna y entra a otra, ¿sí? Como que eso fue lo primero como que pensé con lo que estás diciendo, ya, eso era, que me acordé. Mano, y eso tiene que ver mucho con esos patrones que a veces tenemos, eh, a la manera de seleccionar parejas. Salimos de una caverna a otra caverna, ¿no? Por lo mismo, ser consciente de eso es un trabajo y muy importante en el proceso de madurez del amor, por lo menos desde esta obra. Miguelito, ¿quieres compartir algo con respecto a todo esto? Sí, sí, pienso yo que para ir hilando
lo que hemos dialogado, que me parece sumamente valioso, es que precisamente esa relación con nuestras heridas también influye, moldea las prácticas que tenemos para hacerle frente a esa herida, ¿no? Y usualmente son heridas que tienen que ver cómo disfrutamos la vida o cómo sentimos el malestar de la vida, ¿no? Y, y a partir de esta obra y profundizando en esa pregunta que nos hace Eric Fromm de ¿es el amor la respuesta a la crisis humana? Y él dice, finalizando su libro, sí, lo es. Los seres humanos necesitamos amor, deseamos amor, y a través del amor sentimos que nos expandemos y nos preservamos. Asimismo, sería fácil la inferencia de que entendiendo de manera profunda y de manera clara el amor, podemos ver que el amor puede ser tal vez mucho de lo que nos conviene para sanar esas heridas. Amor propio o amor erótico o amor a la madre universal, etcétera, etcétera. Pero la reflexión que quisiera hacer y el señalamiento que hago para también ir entrando es que esas heridas también nos han moldeado unas prácticas de ser y hacer y de estar en el mundo. Entonces, es un momento el día de hoy para tocarnos nuestras prácticas de amar. ¿Cómo practicamos el amor en nuestras vidas? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? O por el momento no. Y si no, pues esta es la noche en donde nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo practico yo el amor? ¿Tengo prácticas establecidas? Para así también poder ir matizando la idea que nos genera, que nos presenta Fromm en este capítulo. Y para empezar, ya en el capítulo, en este último encuentro, el día de hoy, antes de empezar a compartir la palabra de Fromm, les hago la pregunta sobre la imagen, rescatando esta metodología, sobre esta obra, esta pintura de arte. ¿Cómo la relacionamos? ¿Cómo relacionamos esta pintura con este título, La práctica de amar? Está en inglés, la obra se titula en inglés originalmente The Beloved, el amado o la amada. Le puse así en los dos géneros porque el pronombre no tiene género en inglés allí. Pero entonces, por qué el día de hoy ponemos esta imagen en relación a este título? Les hago esa pregunta. ¿Qué se les viene? ¿Qué ideas les suscita todos estos elementos presentes? Dale, mano. Al Principito, Ajá. porque está el asteroide, porque obviamente está la rosa y está la serpiente, ¿no? Que la serpiente es la que le da el veneno al Principito para que vuelva a su asteroide. Mm, pues no sé si tenga que ver con eso, ¿no? Pero es quizás, no sé, a mí me trae como creo que es una frase o algo que dice, no sé si es el zorro, o el principito, que le dice que para amarlo tiene que, ¿cómo se dice? Tamed en español. Amaestrado. Domesticarlo. Domesticar, eso. Sí, y es un poco, no sé, quizás como que se me viene la pregunta, ¿no? Que si hemos vivido en un mundo en el que para amar al otro hay que domesticarlo, como domesticar la fuerza que tiene o los sueños que tiene o el que era antes de que estuviera con uno, no sé, como que se me viene como todo esto que plantea el zorro y en el Principito, ¿no? Ujú. Em, y pues también como el narciso, ¿no? De la flor, de que hazme esto y hazme aquello y haz no sé qué. Y el infinito, ¿no? Como la serpiente que se muerde la cola, se acaba y vuelve y empieza, se acaba y vuelve y empieza, que quizás son como, no sé, es que no sé bien como qué método, hay muchos como factores Sí. en esa obra de arte, o sea, están las raíces, está el tallo que no sé, es como el yo y lo que te conecta a la tierra, pero también hay como un espacio, o sea, hay un montón de cosas que para mí tienen como son muchos significantes para mí de muchas cosas, entonces no sé, pero principalmente se me viene es como el Principito, como esa historia del Principito conociendo otros planetas, como que conoce a su primer amor y luego es como que, pues no, y se va a otros planetas a conocer
muchas cosas de esos planetas y entonces conoce diferentes emociones, conoce diferentes profesiones, conoce diferentes egos y al final Sí, termina en la Tierra, ¿no? Con un humano que tiene todo eso que él ha visto en los otros planetas. ajá. Entonces es como, no sé, me recuerda mucho a la historia del Principito del cuadro. Vale, excelentes apreciaciones, Manu. Mónica o Yael, ¿tiene alguna apreciación sobre esta imagen, sobre esta obra? Que nunca se me hubiera ocurrido pensar que era el Principito. Ajá, Uy, yo me puse como a analizar parte por parte y pensé como ajá, en el amor universal y en la infinitud y como en la parte más espiritual, digamos, ¿no? Y luego está lo material, como lo enraizado, lo que va creciendo de verdad tangible, que es la semilla, la raíz así bien enraizada y todo hasta que florece ese amor. Y luego la serpiente como que, ok, la infinitud de este amor, pero como lo frágil del amor o de esta vida, que esa man se muerde esa cola y hasta ahí llegó, o sea, ya, ¿sabes? Como que me parece un poco como una trampa, como que, ajá, ¿qué hace esa cola en esa boca? Y ya, ajá, no, no pensé más nada. interesante. Uy, a mí me Como parece hermosa esa obra realmente. O ¿no? sea, nomás contemplarla es... Como que no la está asfixiando, pero es algo frágil para mí, no sé. Como que la envuelve y la protege, pero no. No. ¿no? Y es curioso también ver, digamos, todas esas fuerzas cósmicas, ¿no? O sea, uno ve piedras moviéndose, explotando, estrellas explotando, ¿no? O sea, yo a veces me pregunto eso, o sea, el universo o el cosmos es un lugar donde pueden emerger fuerzas tan gigantes como lavas volcánicas, planetas de fuego, encontrándose, explotando y todo, pero al mismo tiempo de repente una flor sutil, sabe, es curioso, ¿no? El ver las infinitas fuerzas. ¿Es mi Haber racional. internet? Yo Espérate, también, Interesante. yo es ¿es mi que es mi internet o no, es...? no, yo te vi Sí, moviendo y es que, bueno, no es el mío, ¿qué? Sí, sí, es Se ya me fue. él, ahí llegó. pero ¿Escuchan? estás pausado, o sea, te escuchamos, pero te quedaste estático. Ay, Pero bueno. como gira en torno a. Bueno, estaba hablando como de estas infinitas fuerzas. No, se te traba horrible. Ya, y danos un segundo, cuando se te estabilice, retomas, eso es, eso es. Bueno, la imagen está relacionada con el título por lo siguiente, como ustedes han podido apreciar, es una obra cargada de significantes, de significados, de símbolos, y precisamente con esta idea empieza el capítulo From, diciendo la práctica de amar es un mundo singular para cada persona, ya que cada persona ha aprendido a amar de manera distinta, tiene una historia distinta, unas heridas distintas. Y desde esas historias es que ha venido cultivando unas prácticas de amar de manera muy propia y que lo contiene todo, ¿no? A veces tal vez esas púas, esas espinas representando esa estructura narcisista que de una u otra manera nos protege del desvalimiento que sentimos cuando bebés, cuando infantes, a también eso hermoso que cada uno tiene dentro de sí, que puede estar representado por la flor. Pero sobre todo esa danza de la serpiente, ese onoborus, de volver, ¿no? Pienso yo, las personas participantes del día de hoy al menos nos convoca el hecho de preguntarnos sobre el amor. Y muchas veces eso también significa el volver a empezar, volver a la vieja pregunta, volver a la vieja herida, para así cada vez ir construyendo a más profundidad, ir enraizando, ir floreciendo, ir viajando por esas infinidades que se representan atrás. Entonces, con esto iniciamos la idea de Fromm sobre el capítulo de la práctica de amar
Y él nos dice, no hay una receta, no les voy a dar una receta, pero sí les voy a compartir unas cualidades y unos atributos que son importantes a tener en cuenta. Y ahí es donde vamos a centrar y ahí es donde les hago la invitación de hacernos primero esa pregunta: ¿cuál es mi práctica? ¿Cómo yo practico el amor? Y después también ir como, bueno, con esta idea que nos presenta Fromm, ¿qué tanto la he integrado, qué tanto no, qué tanto me convendría o qué también difiero de sus ideas? Ya él allí ¿Me quisieras... escuchan? Sí, ¿Ya se escucha bien? Vale. Volviste. Eh, ya hablando Amigo. respecto a la... Quita no, el video a ver si de pronto así corre mejor. intenta, habla. ¿Escucharon? Santi, ¿ya saliste y volviste a entrar? Sí, ¿no? Sí. Oh, Ah, ¿me ¿Estás escuchan? conectado desde Wi-Fi o desde Ethernet? Wi-Fi internet, ¿cómo así, man? Ethernet es el cable. Oh, como Y call center hacks. vale, démosle unos minuticos que se estabilice la conexión de Yael y volvemos a escucharle. Pero entonces pasemos de esta imagen, de esta obra, a este primer atributo que nos presenta Fromm. La disciplina. Y él nos dice que el primer atributo es la disciplina. Ya lo vamos conociendo, pienso yo, vamos conociendo su postura, de ser una postura de una u otra manera, lo que llamamos conciencia masculina, donde el orden, la claridad va a ser parte importante. Pero a mí me ayudó mucho a entender por qué él propone la disciplina cuando él empieza a argumentar lo siguiente. Y él nos dice, los seres humanos y las generaciones contemporáneas desde hace ratico, de hecho, bastantes generaciones atrás, incluida en la cual, sobre la cual él propone lo que propone, nos dice que tiene una relación especial con la disciplina. Y es una relación de rechazo y de resistencia, de que generalmente no queremos ser disciplinados, de que la disciplina es un atributo, es un elemento que nos cuesta. Y él dice que nos cuesta por lo siguiente: porque de una u otra manera el sistema social económico en el que vivimos demanda de nosotros 8 horas diarias aproximadamente de trabajo sobre algo que no es realmente propio en la mayoría de los casos, sino que muchas veces es sobre algo, sobre un capital que no es de nosotros, sobre un servicio que no viene de nosotros. Nosotros tal vez como psicólogos, de una u otra manera, en nuestro ser general, tenemos la posibilidad de pensarnos todos estos elementos, pero por un momento pensémonos en la gran mayoría de los trabajos le demanda a las personas 8 horas de su vida para generar un producto que se va a vender, ¿cierto? Y esto de por sí, esa actividad ya requiere una disciplina, pero no es una disciplina sobre nosotros mismos, sino sobre ese trabajo impuesto, sobre esa forma de sobrevivir que hemos aprendido para poder generar dinero. Y él nos dice que, por supuesto, cuando se acaban esas 8 horas aproximadas de trabajo, lo menos que queremos hacer en nuestra vida es ser disciplinados. Es decir, queremos tirar la toalla y hacer lo que disfrutemos. Ahí es un punto importante que Fran nos dice, precisamente en esos momentos que sí son propios, que son para nosotros mismos. Lo último que queremos hacer es algo que nos lleve, que nos implique disciplina, en la mayoría de los casos, parafraseando un poco las ideas de Fromm, porque claramente cada persona va encontrando elementos que la apasionen, que por consiguiente sí logra haber un cuidado y una responsabilidad que después se traduce en una disciplina sobre ese elemento que nos apasiona. Pero entonces él nos dice que la disciplina es importante para la práctica del amor. Ya él allí, ya vas volviendo.
No, creo que ¿No? ¿No me escuchan o sí? sí, Sí, pero yo sí te se... escucho y ya no se traba. No sé, cuenta Ah, hasta bueno. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, bien, sí, ya Bien, estoy bien, Vale. bien. allí. Mira, yo creo que aquí, pues obviamente, Eric Fromm retoma el concepto de disciplina de las tradiciones orientales y yo creo que es muy diferente pensar desde Oriente la disciplina versus desde Occidente, porque en Occidente la disciplina se ha entendido como un poquito lo que decía Manuela, desde la domesticación, se ha entendido más desde la parte laboral, desde el cumplimiento, desde la exigencia y sobre todo desde una disciplina externa. Desde es una institución, es una fuerza, sí, lejana a mí que me exige y disciplina mi cuerpo. Y yo creo que aquí la clave es entender que la disciplina que propone Eric Fromm es más una autodisciplina, que tiene que ver también con muchas veces una resistencia, una transgresión, ¿ya? Porque no se trata de, bueno, Eric Fromm me dice que yo debo ser súper disciplinado, entonces me debo someter a todos los principios de disciplina que emergen en la cultura en la que vivimos. Y tiene que ver un poco con la última clase en torno a la desfragmentación del amor en las culturas contemporáneas, porque si hay algo que tenemos, por ejemplo, presentes ahorita con pensadores como Michel Foucault, es que vivimos en una sociedad, en la sociedad de la disciplina. ¿Ya? La tecnología nos disciplina, los sistemas laborales nos disciplinan, las clases sociales nos disciplinan, en fin, sobre todo el sistema capitalista consumista nos disciplina. Entonces, acá realmente es una disciplina que, más que venir desde afuera, es como el huevo que revienta, ¿ya? Que revienta desde adentro, desde su centro, ¿ya? Entonces, es una disciplina que requiere también transgredir una disciplina externa para encontrar nuestra propia disciplina. O sea, ¿qué es lo que realmente nosotros? Eso tiene que ver mucho con lo que hablamos al principio del cultivo. O sea, ¿qué es lo que, para yo cultivar lo que realmente es lo mejor para mí y para mi cuerpo? Y esa es la pregunta de la disciplina. ¿Qué es lo mejor para mí y para mi cuerpo? Y Eric Fromm dice, o sea, si hay algo que nos haga, digamos, perecer muchas veces en nuestras iniciativas o en nuestras construcciones en torno al concepto del amor, es la pereza. ¿Ya? Pero aquí la pereza, la disciplina rompe la pereza en la medida en que realmente es lo mejor para mí. Porque si no, lo que yo voy a generar es una disciplina que va a estar constantemente cansándome, agotándome, quitándome energía, desgastándome y sobre todo generando una queja. Porque en el fondo, nuestro cuerpo y nuestro corazón saben qué es lo mejor para nosotros. Eso La, es muy disci- importante, Mónica, ¿Mm? dale. la disciplina vendría siendo como un acto de amor propio. Exacto. Es un acto de amor propio en el sentido que la disciplina es esa acción, esa idea que te dice, bueno, tal vez no voy a hacer lo que más divertido sea en el momento, lo que más, digamos, ese narcisismo quiera, sino que voy a poder ponerme en una perspectiva, en una distancia de ese placer inmediato que a veces, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, están haciendo dietas, que tienen allí un proceso de saber un poco cuándo comer qué o cómo comer qué, poder decir, bueno, yo sé que me va a comer este plato y tal vez me va a saber muy rico, pero si yo he decidido que quiero dejar de comer ciertos alimentos como gaseosas, yo sé que a largo plazo ese acto, esa renuncia a ese deseo, de una u otra manera también se convierte en un cultivo en poder más bien invertir en esa versión de mí mismo que quiero ser. Y ese es un amor muy maduro, es un amor, es un acto de amor, pero es un acto de amor que requiere entender de que hay ciertas cosas, ciertos placeres que van a ser momentáneos, pero que al acabarse en en los sentidos del gusto, del olfato, de la visión, nos van a dejar una sensación de insatisfacción profunda. Y más bien esa disciplina centrada en la persona, esa disciplina que nos hace volver una y otra vez a las decisiones que hemos tomado, poco a poco va edificando en nosotros unas prácticas y va edificando en nosotros una forma de ser proactivos frente a las metas de lo que hemos decidido ser. ¿Hasta allí algún comentario sobre la disciplina?
Vale, Manu. Sí, es que a mí me gusta cuando, como buscar las palabras en el diccionario, Ajá, porque uno las dice, pero pues en mi caso hay cosas que, como, disciplina, sí, tal, pero que, o sea, realmente, ¿qué significa la palabra disciplina para la RAE, no? Y ajá. entonces como que mi cabeza empezó a explotarse porque ustedes están hablando de una cosa y la RAE dice que la disciplina viene de la doctrina y la doctrina viene de paradigma. Y entonces son enseñanzas, son instrucciones dadas por alguien más que son acogidas por otra gente. O sea, eso vendría diciendo que la disciplina es un conjunto de enseñanzas que todo el mundo aprueba y por ende uno las sigue. Total, Pero eso es no, lo en que yo este les con... planteaba al Ajá, principio de la ajá, diferencia entre disciplina en Occidente y en Oriente. Y Occidente ha entendido la disciplina así, como una forma de, como estos principios que la masa debe seguir en función de alcanzar unos objetivos, ¿ya? Pero Oriente ha entendido la disciplina de una forma, aquí, o sea, y lo que trata de rescatar aquí Eric Fromm es la disciplina entendida como fuerza espiritual. Y como fuerza espiritual, por ejemplo, desde el budismo, desde el yoga, desde de esas tradiciones que de cierta forma implican que la disciplina sea algo que emerge desde un cultivo interior. Entonces, por eso les decía que hay que dejar muy claro la diferencia entre Occidente y Oriente, porque la disciplina en Occidente en este momento solamente se puede pensar en funciones de doctrina, de dogma, de institucionalización y en función obviamente del funcionamiento de un sistema que de cierta forma no piensa en qué es lo mejor para los individuos o qué es lo mejor para los cuerpos o qué es mejor para los corazones, sino que lo que piensa principalmente es cómo producir, cómo debe ser útil, cómo se debe generar mayor, digamos, bienes. sí, Entonces, no está en función de la individualidad. Entonces, yo creo que acá también es interesante que pensemos no la disciplina como tal, sino la autodisciplina, como producto del amor propio o como principio para el cultivo del amor propio. exacto. Y podríamos remitirnos entonces también a la imagen, ¿no? Que la imagen de una u otra manera, esta fotografía de Cecil Beaton o Beton, nos remite a eso, esa disciplina que los, por ejemplo, en este caso, los bailarines, las bailarinas, deben de tener con su cuerpo, con su movimiento para poder de una u otra manera ir creando esas coreografías. Entonces no es hacia afuera esa disciplina, sino que es hacia adentro lo que está diciendo ya él. Es una disciplina aplicada a formarme día a día, a sostener esa decisión de que bueno, si quiero hacer esta coreografía, me va a implicar comprometerme con estos ensayos, etcétera, etcétera. Es un arte. Asimismo, todo arte, como vamos hablando de que todo arte también tiene su práctica y por supuesto la práctica implica unos elementos importantes. El primero que nos dice él es la disciplina de querer aprender a amar de mejor manera. Y eso implica entonces un autoconocimiento, un constante hacernos la pregunta, ¿desde dónde soy? Lo que decías hoy, man, ¿desde dónde estoy actuando? Y una vez identificado, ahí entra la disciplina. ¿Voy a actuar desde el narciso o voy a actuar desde el amor maduro? Y Tengo una si, pregunta. dale, Ok. estás, Entonces, sí, estoy pensándola en serio. Entonces, si en Occidente se habla de una disciplina partiendo del otro, de lo que el otro impone, y en Oriente desde el yo, desde el sujeto como tal, ¿cómo funciona? Porque, o sea, si hablamos del autoconcepto, el autoconcepto está formado por la opinión que yo tengo de mí misma, que está construida por lo que los demás proyectan de mí, ¿sí? Eso es el autoconcepto, ¿sí? Lo que yo veo en el espejo del otro y lo que yo construyo de eso. Entonces, si estamos hablando de que la disciplina es ese, o sea, es que igual es un paradigma, por sí, donde se vea, y de porque entrada es que yo es mi propio paradigma, ¿no? exacto, diferiría de ti sobre ese concepto de autoconcepto. Ese concepto de autoconcepto corresponde a una perspectiva bastante, pienso yo, cognitiva conductual y bastante de las psicologías tradicionales, donde el foco está centrado es en la construcción cultural y social, y poco a poco
hay otras psicologías, hay otras formas de entender el sujeto y sus procesos, como por ejemplo en el psicoanálisis de Jung, donde por ejemplo él nos va a decir que el proceso de ¿Te individualización parece? es, ajá, es la vía del desarrollo humano. Y ese proceso de individuación es irse al propio inconsciente, que no es un lugar, y no es el inconsciente del psicoanálisis freudiano, donde todo lo reprimido La está. conciencia, ¿La ¿sí? conciencia en qué sentido? No, el inconsciente para Jung también es un lugar donde sí está la sombra, lo reprimido, lo negado, pero también donde está eh, el sí mismo, porque para él el sí mismo es la fusión de lo inconsciente y lo consciente, pero debe primero adentrarse como el héroe, la heroína, al bosque encantado para poder entender qué hay allá dentro y poder asimismo saber quién es él dentro de su propio inconsciente, que asimismo está conectado con un inconsciente colectivo, pero que en últimas lo más importante en un proceso de individuación desde el psicoanálisis junguiano es la construcción propia de lo que tú hagas de tu existencia. Pero esa construcción propia, ¿de dónde sale? Es decir, el Vas Es, a, sujeto está vas a sujeto, ¿no? ver, claro, vas a ver, Manu, yo, por ejemplo, ya te doy la palabra ahí, ya, de que esta discusión que estamos teniendo va a- se enlaza mucho con su propuesta al final, que él nos dice, para aprender a amar de mejor manera y llevar una práctica de bienestar sobre el amor, es necesario tener una fe racional. Y ya vamos para allá. Es un concepto muy interesante, que también Está nos bien. va a hacer decir fe irracional y fe racional. Entonces, mira, para yo creo allá que vamos. la pregunta de Manuela es completamente importante pensándola desde nuestras realidades occidentales. Ya es muy, muy bonito recuperar y a mí me parece genial realmente también recuperar los conceptos de disciplina orientales y antiguos, pero lo cierto es que cuando nosotros hablamos de disciplina en nuestra contemporaneidad, eso es sinónimo de obediencia, es sinónimo de doctrina y es sinónimo de que todos los principios de disciplina que yo tengo están en función generalmente de un sistema cristiano, de un sistema católico, de un sistema capitalista. Entonces, la pregunta de Manuela es completamente importante y fundamental hacérnosla, porque realmente cuando yo suelto esa idea de disciplina y me pregunto cuál es realmente la disciplina que es mejor para mí, ¿ya? En función de lo que yo puedo conocerme, en función de, pues entonces, ¿a qué principios apelo? Y no es una pregunta fácil realmente, no es una pregunta para nada fácil. Desde mi sentir, yo creo que es una pregunta que debe apelar a la transgresión, que debe apelar a la desobediencia, que debe apelar a la ruptura, que debe apelar al cierre. ¿Por qué? Porque realmente hemos sido domesticados por un sistema que nos ha hecho creer que ciertos principios, ciertos ideales de disciplina es lo mejor para nosotros. Pongámosle un ejemplo, la disciplina militar. ¿Ya? La disciplina militar le dice a los hombres que el camino de la formación militar es lo mejor para ellos, para el país, para la patria, que ellos están luchando y defendiendo el país y que son el ejemplo y el honor de todo, pues. ¿Me entiendes? Esos son principios de disciplina. ¿Ya? Ya si realmente uno entra a hacer un proceso terapéutico con una persona militar, ¿ya? Que se dedique a eso y que realmente la pregunta emerja desde adentro, de qué es lo mejor para mí, habría que ver, ¿no? Ahora, llevado a nuestros casos, ya, veámoslo desde la academia de la psicología. La psicología se entiende como una disciplina, de hecho. Entonces no es una pregunta fácil de plantear, no es tampoco me parece que tengamos que pensarla desde recetas, como esta es la receta de disciplina que vamos a vender. No, se trata realmente de dar la pregunta sobre la disciplina. Hay una reflexión que cada uno de nosotros es necesaria, que cada uno de nosotros nos hagamos. Y bueno, veamos lo de la psicología. La psicología se entiende como una disciplina. Bueno, ¿cuáles son esos principios de psicología? Porque si nos ponemos a ver desde, por ejemplo, la psicología organizacional, lo que le interesa a la psicología organizacional es disciplinar los cuerpos para que las personas produzcan en sus empresas, tengan mejores resultados, generen mejores relaciones en función de la tolerancia y entonces produzcan perfectamente el capital que la empresa necesita. Ahí no estamos pensando en si realmente lo mejor para la a la psicología organizacional, por ejemplo, no le importa si el trabajador está peleando
o tiene un cólico ancestral con el tatarabuelo, no le importa la psicología organizacional. Disciplínese, hermano, en serio, porque aquí hay que producir al final de la semana. Entonces, lo interesante es que podamos mm, darnos cuenta realmente que ya estamos viviendo y cómo se nos ha integrado una disciplina, ¿ya? Realmente nosotros de esa disciplina. Ahora, lo que me parece importante de Eric Fromm es que después de destruir esos principios de disciplina que de pronto no son lo mejor para nosotros, la, ya viene la necesidad o el valor, la autodisciplina. Yo quiero, por ejemplo, acabar con un sistema que estoy cansado, empezar otro, yo necesito cultivar eso. Y para eso yo necesito tiempo. Veamos ahorita el símbolo de la serpiente. Yo necesito dedicarle tiempo a esa siembra. Porque en este capítulo Eric Fromm va a decir algo que me parece, pero importantísimo. Y él dice, las personalidades que buscan destruirlo todo, ¿ya? Y no crean nada, entonces se queda en un estadio egocéntrico y narcisista. Es el niño que simplemente juega a destruir todo porque nada le gusta. ¿Ya? Y eso lo podemos ver mucho en las ideas de revolución y en las ideas de los militantes que hoy en día son súper y destruyen todo y pueden coger el pensamiento y destruir cualquier idea y pueden destruir cualquier sistema. Y buenísimo, buenísimo, hay que hacerle, yo creo que la psicología debe aprender, ¿ya? Pero yo sí, el equilibrio, realmente empezar a nosotros mismos también y construir. Construir, nosotros necesitamos el tiempo, de la ya, de esa autonomía para realmente a lo que de nosotros. Mano, Me nació entonces otra pregunta. Estamos hablando de cómo una persona, de los paradigmas que ha crecido, crear su propia disciplina. Todo perfecto. Entonces la pregunta mía es, si todos hacemos eso en el mundo ideal, todos construimos nuestros propios, propia disciplina, con la que mejor nos sintamos y tal. ¿Qué pasa con el mundo que construimos? O sea, igual se va a formar un paradigma, y eso como me sea. parece O genial, me sea, parece genial lo que dices. Uno, yo creo que tiene también que ver un poco con el símbolo de la serpiente. Y es que el símbolo de la serpiente del infinito, si algo hace que sea infinito, es que todo el tiempo está mudando de piel y todo el tiempo se está transformando. Entonces, por más de que construyamos algo, eso Nietzsche tiene una frase que me encanta y es, hay que recuperar la seriedad con la que un niño juega a construir y a destruir castillos de arena. ¿Ya? Esos sistemas se van a tener que transformar. ¿Ya? Si nosotros estamos en esta nuestras vidas, de una forma queremos construir cosas nuevas, va a llegar una generación que va a decir, eso no va, eso no tiene que ver nada conmigo. La idea de nosotros, y Manuela tocó un punto fundamental, y yo creo que tiene que ver mucho con la tendencia actual hacia la militancia y hacia la revolución, que al final también cae en un egoísmo, ¿ya? Y aquí no es tampoco pensar que es lo mejor para mí por encima de todo el mundo, sino que es lo mejor para mí, para mis cuerpos, pero también darnos cuenta que somos red. Y ser red implica entonces pensar también qué es lo mejor para nosotros, ¿ya? Y ahí yo creo que si nosotros nos sentamos aquí a hablar y nos damos cuenta que realmente, por ejemplo, que tenemos, no nos gusta de nosotros, nos están quitando, pues nos siguen desgastar y decimos, pues vamos a disciplina y vamos a, pues nos tocar más red para crear una nueva forma de trabajo que esté más en función de nuestros intereses, de nuestros gustos, de lo que queremos hacer. Pero hay que crear red, esa es la otra, o sea, el proceso de individuación de Jung, por ejemplo, no es igual a narcisismo o a egoísmo, es igual a, primero, conocerme a mí mismo como partido, como ser parte, identificar, por ejemplo, cuáles son mis sombras, mis procesos, y así parte de una también expandirme. Y eso es lo otro.
porque para que haya un cierto tipo de conciencia, de conocimiento de integrantes de la red, tener también, y bueno, son redes, y es que así estamos, realizarlo, porque es permanente, no podemos idealizar un mundo ni todos vayamos a pesarlo, no, pero yo no es desde la idea de que uno, redes, aquí somos constantes redes. Ahora, ¿cómo está la salud de esas redes? Es una preguntaza. Y tiene que ver con la salud pública, con la salud individual, con la salud familiar, con la salud entre las redes de amistades, etcétera. O sea, ¿cómo se encuentran esas redes? Es una gran, hoy, después de pandemia, por ejemplo. Sabemos que estas redes están inestables, estas redes están atravesando por procesos de que quizás no estamos, no todas las personas estamos viviendo en función de lo mejor para nosotros, de lo que realmente queremos, por supuesto que no. Pero lo interesante es poder apelar a eso, poder apelar, bueno, realmente cuáles son estos cambios de paradigma que necesitamos para romper lo que ya sabemos que no nos está funcionando. Porque es como, desde una metáfora, lo que yo veo es, el mundo se está cayendo a ruinas y la gente se está pegando a las ruinas. Bueno, ya se quebró la cosa, soltemos el formato y empecemos a ver qué podemos crear. Y eso no es una pregunta, y eso me gustaría que habláramos. Ahora, a Eric Fromm, creo que a Mónica le tocó ahorita un tema a ese punto, y es, ¿qué es el arte? O sea, yo puedo entender que el arte puede sentar, coger pintura y pintar un dibujo hermoso, bien. Yo puedo pensar que el arte es sentarme y expresar a través de mi cuerpo todas mis emociones, bien, ¿cierto? Pero yo siento que también acá la propuesta de Eric Fromm va a algo que no solamente tiene que ver con la obra de arte, sino que tiene que ver también básicamente en cómo se entiende la existencia y la vida. Y de allí en adelante todo lo demás. Ajá. Entonces, al entender o al asumir que la vida en sí misma constantemente es un tema estético, y por eso en la filosofía contemporánea Nietzsche termina su obra hablando de estética y no de epistemología, por ejemplo, sino de estética, y es de que la vida constantemente se está transformando, como la serpiente. Ya, la realidad constantemente está en constante transformación. Entonces, si yo conecto con esa fuerza de transformación, yo puedo generar las transformaciones que yo necesito en función de lo mejor para mí y también en función de lo mejor para las personas con las que estoy constantemente vinculado. Pero sí implica una fuerza y yo creo que implica una transgresión. Vale. En ese orden de ideas, eh, pienso yo que la propuesta de Fromm y la invitación de Fromm es a eso mismo que señalaba Yael, de no vivir nuestra vida, nuestra existencia con la atención en la obra de arte, sino más bien desde nosotros como un ser que hace arte, es decir, como un ser artista, o sea, un ser creador, un ser que se debe de responsabilizar de la propia existencia y desde ese responsabilizarse por la propia existencia y el cuidado y el respeto y el conocimiento que uno debe tener de su propia existencia, volverse un ser que crea. Crear que su propia vida. Es también un concepto de libertad, el que él va deconstruyendo a través de estas posturas. Y ese y para y esa libertad que tenemos al poder crear nuestra propia vida desde nuestros propios valores, nuestro propio arte, nuestra propia forma de hacer arte, de amar, es la disciplina. Y un ejemplo, pienso yo que lo puede sintetizar un poco la discusión para darnos también otros referentes de cómo poder tal vez entender la disciplina centrada en la persona. Y es el hecho de que hoy estemos aquí, especialmente las participantes, en el sentido de que tal vez fácilmente hoy, en caso tal, una participante, un participante en alguno de los momentos que nos encontramos, o no solo en este curso, sino que uno tiene un compromiso, por ejemplo, este curso que nos toca, que a veces es incómodo, pero que sabemos de que nos hace bien y preferimos venir a esto a una invitación de la mejor amiga, del mejor amigo a tomarse una cerveza hoy, justo martes en la noche, y digamos que por amor propio, ahí es donde entra. Creo que se le fue el internet. Bueno, tomando un poquito lo que decía mi propuesta de Michiko, que
que digamos, la propuesta que el sujeto es hacer existencia una obra de arte. Entonces, en ese sentido, nuestra vida psíquica podemos entenderla desde una perspectiva estética. Es decir, qué es lo que mi mente puede crear, qué es lo que mis emociones pueden crear. ¿Ya? Y que yo creo que esa es una postura muy diferente a lo que hemos venido entendiendo, en donde las cosas ya se nos son dadas. El amor se nos es dado, las relaciones humanas se nos es dado a través de ciertos formatos, de ciertos patrones. Miguel, ¿ya volviste? Sí, ya volví, ¿me escuchan? Sí. Sí. Entonces, para seguir avanzando en la temática y poder ya entender un poco tal vez qué es lo que Fromm nos propone con disciplina, entonces es un acto de poder edificar la vida basado en las decisiones propias, ¿no? En los sentidos propios, en los motivos, en el autoconocimiento. Y para que esto ocurra, pasamos al segundo elemento importante para para tener en cuenta en nuestras prácticas de amar. Y es la concentración. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Vale. Es muy interesante la propuesta de concentración de Fromm, porque él no se va a remitir simplemente y llanamente a ese proceso psicológico básico, a ese proceso que incluso los animales tienen. Eh, Incluso las plantas, digamos que, bueno, no, plantas no, y no sé si animales, me confundí por un momento, trastoqué en mi mente concentración con atención, que me parecen dos elementos importantes. Y la atención sí lo tienen los animales, inclusive las plantas, de saber cuándo hay frío, cuándo hay calor y asimismo eh, posicionarse frente a estos elementos. Pero él nos va a decir que la concentración es muy importante, porque la concentración implica un acto de presencia. ¿Un acto de presencia de qué? Pues de nosotros mismos. Concentrarse implica por un momento ubicarse en el centro de la existencia. Y para poder ubicarnos en el centro de nuestra existencia, debemos de una u otra manera haber hecho las paces con la soledad, con el poder sentirnos que por un momento sí somos individuos y en ese ser individuos tenemos momentos donde solo nosotros somos responsables de nuestra vida. Y en ese ser responsables de nuestra vida debemos de una u otra manera hacer un llamado a concentrarnos en qué hay dentro de nosotros, en qué siente mi cuerpo en este momento. Concentrarme es si le voy a hablar a esta persona, desde qué rol o desde qué narrativa me quiero acercar a esta persona. Es poder tener la concentración suficiente de nuestro actuar, de nuestra práctica, que podamos identificar si estamos actuando desde el narcisismo o desde el amor maduro. Y por eso es esta imagen de cuando estamos prestando la atención, cuando estamos concentrados sobre un objeto, sobre un acto, sobre un fenómeno, si estamos concentrados podemos ver las múltiples dimensiones que hay en el diario vivir. Podemos observar muchas veces cuando yo me concentro y estoy observando a una persona o a un acto, muchas veces alguna voz que se activa en mi pensamiento no me corresponde a mí, sino que le corresponde inclusive a mi mamá. O a veces también como Yael y yo somos muy cercanos y a veces pienso yo que estoy observando algo concentradamente y canalizo un poco más bien esa visión de Yael o esa visión de los seres que están cercanos. Y para eso, para identificar esas formas de proceder, necesitamos concentrarnos, necesitamos aprendernos, necesitamos estar conscientes de qué está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Qué pensamos sobre la concentración como elemento importante en nuestra práctica de amar? Si es necesaria, no es tan necesaria, les escucho.
sensaciones desde todo lo que acá sí. Entonces es un trabajo porque es de qué manera lo que estoy mejor automático hasta que se acabe el día, ¿no? Como lo que decíamos ahorita de las 8 horas laborales, ¿no? Que si es algo que no nos gusta, pues mejor me pongo la mente en automático y hágale, ¿no? Hasta que se acabe. Y creo que me acuerdo como de una frase que escribí alguna vez como de el arte de sí o hacer como sí, que es como eso, ¿no? Como que si uno se conecta con uno, como tú decías, uno sí sabe qué decir, uno sí sabe, pero si uno dice no sé, se da la licencia de no actuar. Y si no actúo, no pasa nada. Y si no pasa nada, sigo en mi zona de confort. Pero si yo no me doy licencia y si yo me conecto con, con lo que yo soy y me concentro, como tú decías, con todo todo lo que habita en mí, yo sí sé. Y si tú ves ahí como una pandemia de no sé, no sé, no sé, no sé, pues la gente sí sabe, solamente que no se concentra en eso. Y no sé si no se concentra porque hay heridas, como decíamos ahorita, de como tengo esta herida, pues no sé desde dónde actuar, ¿no? Sí, Pero precisamente porque la tengo, sé desde dónde actuar. sí. Y ese es un punto importante, Manu. Y es una lectura que actualmente estoy realizando de un libro que se llama El punto ciego, de Daniel Goleman. Y él nos dice que neurológicamente, desde la psicología clínica estadounidense, que está más basada en los procesos cerebrales y neurológicos, él nos va a decir de que nuestra mente, entendida como tal vez cerebro en acción, tiene una característica, y es que todo lo que le genere posible incomodidad o incertidumbre, él va a trocar una sensación de estar seguro a, a enfrentar eso que lo pone inseguro. En otras palabras, muchas veces nos desconcentramos entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, es tan rápido ese momento en donde preferimos voltear los ojos para no mirar eso, no ser conscientes de eso y así no responsabilizarnos sobre eso. Y por eso nuestra cultura es una cultura del consumismo, de cómo nos entretenemos, de cómo podemos mirar diferentes estímulos visuales, auditivos, para poder no concentrarnos en lo que realmente está pasando por dentro. Y eso esto es un concepto profundo, esto es un concepto grande. Nos estamos diciendo que nuestra propia naturaleza, en clave de protegernos de la inconformidad, prefiere cegarse, hacerle frente a los asuntos que nos acontecen. Y por eso él nos va a decir, para esto es importante la concentración, para poder centrarnos en un lugar creativo y no más bien en una posición de sumisión frente a los estímulos externos y así ser esclavos de todo lo que acontece en el mundo exterior, sino que también este asunto de la concentración nos va a invitar Wow, a... complementando un poco. Miguel, Dale, dale, dale tú. ¿nos va a invitar a qué? Este ejercicio de la concentración también es una invitación a tomar las riendas de nuestro destino, a Mm, ubicarnos desde un lugar de libertad, de decirle a nuestra conciencia, vení, no, voy a aprender a hacerle frente a lo incómodo que a veces es las relaciones humanas. Voy a aprender sí, a hacerle frente a esas emociones que son tan sensibles y tan íntimas que nos cuesta expresar con otros, comunicarle a otros. Pero para eso necesitamos concentración. claro. Y ahí, ya que te remites al tema del destino, lo que decía Carl Jung, ¿no? Hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, vamos a llamarle a nuestro inconsciente el destino, ¿no? Entonces, sí implica conciencia y yo creo que es cada vez más complejo la concentración.
Hace poco hablaba con una amiga con todo este tema de las constelaciones familiares, que en la familia siempre hay un personaje que está presente físicamente, pero que no está, ¿ya? Como este familiar fantasma. Entonces, realmente concentrarnos, y yo creo que esto tiene que ver mucho, y no sé por qué, o cómo lo ven ustedes también, chicas, pero yo creo que en el sistema machista, el hombre tiene un gran problema de concentración, como que el hombre se disocia de los problemas emocionales, de los que se disocia, puede generar, digamos, ganancia económica, pero no está. Y tiene que ver exactamente con la concentración, porque la concentración tiene que ser una asumir, activa, y tiene que ser esencia, con poder estar donde uno realmente está en el momento en el que está. Entonces, si constantemente estamos divagando en el tiempo, estamos divagando en las memorias, estamos divagando inclusive en las heridas, o estamos divagando constantemente en lo que tengo que llegar a ser, ¿cierto? Si estamos constantemente, digamos, como desfragmentados en esta linealidad del tiempo, nosotros no vamos a poder encarnar el espacio. Y si no podemos encarnar el espacio, no podemos concentrarnos. Entonces yo creo que eso también tiene que ver, con esto también Erickson rompe toda esta idea del amor como algo trascendental, ya como algo que yo voy a encontrar por allá en la quinta esfera del planeta X, ya, sino que realmente el amor es algo encarnado que implica concentrarse en lo más inmediato que tenemos constantemente, que es literalmente el cuerpo y los otros. Pero esa no solamente es un gran ejercicio, un gran reto, sino también es una especie de crítica que está haciendo Eric Fromm a las sociedades contemporáneas, donde inclusive los sistemas de trabajo no nos permiten concentrarnos en el momento en el que estamos habitando. Por ejemplo, aquí. Ya, y eso lo cada vez, hoy en día, no sé qué pensaría Eric Fromm con respecto a la tecnología, porque cada vez las tecnologías generan dispositivos para concentrarnos más en la tecnología y menos en el cuerpo y menos en las familias. Sí, 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 sí. Perdón, chicas, mi internet está... Por ahí, Mónica, yo creo que Que mencionaste como fragmentar y me puse a pensar apego y que la mujer promedio puede tener un estado de apego como ansioso, evita cuando dice esto no es para mí y entonces pum se desconecta, no tiene nada pero ya con eso. claro, tiene que muchas veces la concentración, evitar. Y cuando algo cambia, una responsabilidad, afectividad, un respeto, pues da miedo. Entonces, no, 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 yo no estoy buscando esto, yo en este momento quiero divertirme, o no sé, tengo que trabajar, o no sé, X. Pero de cierta forma, aquí yo creo que la concentración tiene que ver directamente con los cuatro principios de que propone el amor maduro Eric Fromm. Y uno, si no, o de inclusive de voluntariarme, estar realmente ganar, pues de cierta forma, si yo tengo todo ese imaginario, me toco con una persona que de cierta forma está pensando, no sé, que es el momento y barro y ya, es que no está bien o mal, sino que así lo piense o lo viva, pues de cierta forma esa persona apenas vea que yo estoy pensándome desde una esfera diferente, lo primero que va a hacer es evitar, ¿ya? Y lo otro es la concentración requiere tiempo. Entonces, tenemos un gran eso fue que lo plantea muy interesante el Byung-Chul Han, que se llama el aroma del tiempo. Y hay un problema fundamental en las crisis de las sociedades contemporáneas, es el tiempo. ¿Ya? Si con eso planteamos que el amor requiere de un cultivo y que por ende requiere de tiempo, o sea, ¿cómo vamos a pensar el amor en las sociedades contemporáneas donde cada vez tenemos menos tiempo? Hay tiempo para todo menos para el amor, por ejemplo, muchas veces. Y eso mismo, Yael, nos remite precisamente al tercer y último elemento importante a tener en cuenta en la práctica de amar, que es precisamente la paciencia, que es precisamente la forma en cómo podemos organizar el tiempo.
el tiempo en el que vivimos, en el tiempo en el que sentimos, el tiempo en el que crecemos. Y pues por supuesto nuestras culturas, vamos viendo que la crítica a la cultura de Eric Fromm es directa y es señalando los puntos neurálgicos importantes, donde cada vez estas dinámicas de producción, de ventas, de tecnología en términos de máquinas, al parecer esta cultura nos quiere volver máquinas, en el sentido de que en el mundo de las máquinas, entre más rápido pueda procesar información, entre más rápido sea su ejecutar, pues mejor. Pero ese tal vez no es el caso de la naturaleza. La naturaleza tiene otros ritmos, tiene unos ritmos diferentes. Y somos naturaleza. Muchas veces se nos olvida, pero literalmente estamos en un cuerpo que es natural. Y si vemos en esta foto del fotógrafo Daniel Nop, Nop, Nopi, Nop, nos va a dar cuenta de que literalmente para que las cosas se edifiquen en nuestra vida, requiere primero pues de esa disciplina, de esa constancia, de ese constantemente tomo la decisión de enfocarme en el panorama completo, no solo el momentario de los sentidos. Y me concentro en esa toma de decisión y concentrarme constantemente en esa visión del mundo me va a remitir casi que ineludiblemente a que el ser crecemos de a poquitos, sanamos de a poquitos. Un día vamos a sentir que ya estamos en la quinta esfera de realidad, en la quinta densidad y que todo va a ser flores, pero después nos damos cuenta de que no, de que hay unos ciclos, de que a veces la cagamos nuevamente y la cagamos mal. Y frente a ese acto hay que tener paciencia con nuestro proceso de crecimiento, de que no somos una máquina que simplemente se programa y que ya se actualizan, ¿no? Nuestras actualizaciones tienen otros tiempos, otras formas. Manu, Uy, tengo una pregunta. Ahorita que hablaban de que los hombres no tienen concentración, yo me reí porque sí, es verdad, pero me preguntaba, ¿es porque es hombre o es porque es persona? yo tengo, me gustaría responder, porque sí tengo una hipótesis y de hecho le iba a compartir, pero en ese momento mi internet estaba un poco, eh, Negado. sí, mi micrófono no, mi internet, pero aquí está andando bonito. Eh, Pienso yo que podríamos generalizar el tema de los hombres con este tema de la desconcentración, precisamente tal vez porque a veces concentrarnos implica conectar con lo que hay dentro. Y conectar con lo que hay dentro es hacerle frente a las emociones reprimidas, a los pensamientos y emociones reprimidas. Y para eso debemos de tener una inteligencia emocional de una u otra manera. Y generalmente, por generalizar, las personas que han encarnado en cuerpos femeninos, en cuerpos de mujer más bien, tienen, digamos, a su disposición culturalmente elementos que le permiten sentir al menos. Es decir, las mujeres desde chiquitas, las niñas desde chiquitas, se les permite que puedan sentir, de que puedan sentir emocionales, en la mayoría, hablando generalmente. Entonces, el tema de las emociones en las mujeres de una u otra manera están conectadas con ese sentir. Los hombres, culturalmente, tal vez no se les da ese permiso de sentir. Y como no se les ha dado ese permiso de sentir, prefieren desconectarse de eso, por eso son ausentes. Pero es más digamos, una programación cultural. Claramente hay muchas mujeres que posiblemente no tienen inteligencia emocional, qué sé yo, y que prefieren no sentirlo, no tramitarlo, no procesarlo. Pero ahí es donde viene el gran sufrimiento, ahí es donde vienen las enfermedades ya somáticas, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo de que a mi caso personal, en mi opinión, pienso yo que estos conceptos que va proponiendo Fromm sí son acertados, que nos duelen, que es difícil ser paciente, es difícil concentrarnos, es difícil ser disciplinados, pero tal vez precisamente por eso es que a veces no nos va tan bien en las relaciones interpersonales o en nuestras prácticas de amor. Es porque
nuestra cultura, nuestras generaciones, lo difícil no les gusta, lo difícil no vende, es lo fácil lo que vende. Y bueno, en esta vida de la maduración a veces lo fácil y lo difícil tienen su lugar también. Claro, Mónica, Que han mencionado de la paciencia como una decisión de qué viene a ser. Y entonces, llamar mí misma, porque esto es muy cliché, pero realmente. Entonces piensa que realmente a mí me cuesta la concentración, la paciencia,